destacar la diferencia entre alimentación y nutrición, aunque parezca lo mismo, pero son conceptos diferentes. Alimentación significaría un proceso voluntario donde nosotros elegimos el producto, cómo lo queremos tomar, y luego la nutrición sería cómo nuestro propio organismo llega a metabolizar esos nutrientes, cómo los aprovecha y cómo los llegamos a absorber. Entonces, ¿creéis que es lo mismo alimentación variada, o sea, que alimentación variada y equilibrada significa una alimentación correcta? Bueno, pues quizá esto sí que es una alimentación variada y equilibrada porque tiene verdura, tiene proteínas, tiene hidrato de carbono. Sin embargo, quizá pues no es del todo saludable, como podemos ver. Siempre que sea, que si no es casera, pues lo más seguro es que no sea del todo saludable. Sin embargo, si cogiésemos un plato variado y equilibrado, pero que fuese saludable, sí que sería correcto. Entonces, dentro de una alimentación variada y equilibrada, tenemos que contemplar que sea saludable. Y bueno, esto es una plantilla que yo le suelo dejar a los pacientes para que rellenen toda la cantidad de alimentos que consumen y bueno, un registro alimentario básicamente. Y nos vamos a centrar principalmente en la comida y en la cena, como debería de ser. Bueno, pues seguro que más de uno de vosotros conocéis lo que es el plato saludable, el plato de Harvard, y bueno, yo le he adaptado un poco a lo que yo suelo entregar en consulta. Entonces, principalmente tenemos la parte de la fécula, que serían las legumbres, el arroz, la pasta, la patata, y luego la parte de proteínas, que sería otro cuarto del plato, que sería pescados blancos y azules, carnes blancas y carnes magras, principalmente, y las rojas las tendríamos que consumir en menor frecuencia, y los huevos. Y luego, mitad del plato tendría que ser o sea, la verdura, que serían espinacas, lechuga, canónigos, la verdura que nos apetezca. Y luego ya también de postre, pues principalmente la fruta, como puede ser manzana, pera o yogur en caso de que prefiramos elegir un lácteo. Si selecciono con la flecha, ¿lo veis o no? No sé. Bueno, es por indicar un poco lo que voy hablando. No sé si veis con la flecha. Sí, sí, sí ¿Sí? se ve Vale. la ¿La flecha de flecha se ratón ve? se ve. No, Vale, no. perfecto. Vale, perfecto. Y luego, pues cocinar principalmente con aceite de oliva. Y nosotros nos vamos a fijar principalmente en los alimentos que contienen más hidrato de carbono, que sería la parte de la fécula, la fruta y verdura. Entonces, ¿qué son los hidratos de carbono? Bueno, pues los hidratos de carbono son nutrientes que nos van a aportar esa energía y que principalmente se encuentran en los alimentos de origen vegetal. Entonces, pueden ser hidratos de carbono simples, que son los que se van a absorber de manera rápida, como pueden ser la glucosa, la fructosa, la lactosa, que la podemos encontrar en la leche, o la sacarosa, que sería el azúcar de mesa. Y luego hay hidratos de carbono complejos, que serían de una absorción lenta, de donde encontramos el almidón, que se encuentra principalmente en los vegetales, el glucógeno y la fibra, que es un hidrato de carbono que no se va a llegar a absorber, pero que sí que tiene cierta importancia en el sistema inmunitario, en modular esa microbiota, que cada vez se le está dando más importancia a esas bacterias que tenemos en nuestro cuerpo. Y que luego también, pues, para reducir o enlentecer esa absorción de glucosa, pues también es interesante la fibra. Y bueno, ¿cómo podemos medir estas cantidades de alimentos que nos vamos a tomar? Pues existen diferentes recursos, como pueden ser la báscula, que probablemente muchos de vosotros la habréis utilizado. Concretamente en la cereza, pues quizás no sería tan útil porque podemos calcular las raciones más fácilmente, pero bueno, para cualquier otro tipo de alimento pues podría ser interesante. Y luego también el vaso medidor, que sería pues el vaso que probablemente muchas veces, bueno, si habéis estado en educación en diabetes, lo habréis visto antes, y luego también mediante registros visuales donde podemos encontrar el plato con el alimento y va aumentando o disminuyendo en función de la cantidad que queramos tomar, para hacernos una idea de cuánto sería lo que necesitamos. Y luego mediante medidas caseras, como pueden ser también el cazo, o mediante la etiqueta nutricional en caso de que tomemos alimentos envasados. ¿Vale? Entonces, bueno, los alimentos frescos o naturales que no estén envasados con las mediciones anteriores, y si está envasado mediante una etiqueta que veremos posteriormente. Y luego también mediante raciones, mediante medidas caseras con la mano o con un vaso, también podría ser interesante. Eso con nuestro profesional de referencia pues lo podremos ir viendo también.
Y luego, bueno, ¿por qué es interesante que contabilicemos los hidratos de carbono? Entonces, para llevar un mayor control de la cantidad de hidratos de carbono es importante que lo midamos para controlarlo mejor y luego también para adaptar las unidades de insulina a la cantidad de hidratos de carbono que vayamos a consumir. Y todo esto, si lo llevamos un mayor control de estos aspectos, pues nos va a producir un beneficio de una mayor estabilidad de los niveles de glucosa en sangre, una reducción del número de episodios de hipoglucemia, que muchas veces pasa, y si llevamos un mayor ajuste de la insulina con los hidratos de carbono que tomamos, pues la frecuencia va a ser mucho menor. Nos da más flexibilidad a la alimentación si tenemos dudas si lo podemos tomar o no y conocemos. Si en caso de que conozcamos la cantidad de hidratos de carbono que nos vamos a consumir, pues nos va a resultar más fácil y por lo tanto la calidad de vida pues va a mejorar. Entonces, bueno, llegado a este punto, ¿cómo deberíamos de contar los hidratos de carbono? Entonces, tenemos que partir de la base que una ración de alimentos, o sea, una ración de hidrato de carbono serían 10 gramos, ¿vale? Entonces, deberíamos, por ejemplo, si tomamos una ración de pan, serían 20 gramos y que 20 gramos van a contener 10 gramos de hidrato de carbono, ¿vale? Y, por ejemplo, si quisiésemos tomar 40 gramos de hidrato de pan, sería 20 gramos de hidrato de carbono, que serían 2 raciones. Así pues vamos multiplicando, vamos haciendo una regla de 3. Si en 20 gramos de pan encontramos 10 gramos de hidrato de carbono, en 40 pues encontraríamos el doble. No sé si estoy yendo muy rápido o no, si no me paráis. Y luego, pues por ejemplo, también si queremos tomar unos garbanzos, pues tendríamos que tener en cuenta a partir de la base respecto a tablas de referencia, como puede ser la de la Fundación de Diabetes o la tabla de BEDCA, que son las referencias que hay de los alimentos españoles, pues tenemos que tener en cuenta que una ración de hidrato de carbono, o sea, perdón, una ración de alimentos serían 50 gramos de garbanzos y 2 raciones serían 100 gramos. Por lo tanto, si queremos tomar 2 raciones de garbanzos, serían 100 gramos lo que tendríamos que tomar. Entonces, por ejemplo, respecto al melón, que ha sido un alimento, una fruta que muchas veces se ha retirado porque se considera que va a tener más glucosa o que va a engordar más o que es peor, sin embargo, va a ser igual que otra fruta si comparamos, por ejemplo, 200 gramos de manzana y 400 gramos de melón, pues podría ser igual, ¿vale? La cantidad de hidrato de carbono que contendría. Entonces, una ración de melón serían, o sea, perdón, una ración de hidrato de carbono serían 200 gramos de melón y 2 raciones, en caso de que queramos 2 raciones, pues serían 400 gramos. Y luego, respecto a la zanahoria, que también es un alimento que se puede consumir, si es en crudo el índice glucémico va a ser menor, si es en cocido pues mayor, que eso ahora lo veremos posteriormente cómo llega a influir. Entonces, una ración, por ejemplo, serían 150 gramos y 2 raciones serían 300 de zanahoria. Y luego, bueno, como he comentado, pues las tablas de referencia serían la de la Fundación para la Diabetes, donde aquí podéis ver, buscar por alimentos. Y luego también podéis elegir el grupo de alimentos, que en este caso seleccione la fruta. Y luego también el índice glucémico si queremos que sea bajo, medio o alto, ¿vale? Y luego la equivalencia en índice glucémico si lo quisiésemos buscar por ahí. O luego la tabla de Bedka, que simplemente lo que nos aparecería si buscamos, por ejemplo, la patata, pues nos vendría cuánto hidrato de carbono contiene la patata. Y luego, pues, cómo contar, por ejemplo, si tenemos un alimento ya preparado, ¿no? O sea, por ejemplo, un desayuno, pues tenemos manzana con yogur, o sea, sí, yogur con fruta, que puede ser la manzana con el yogur, y tostadas. Entonces nos vendríamos a la tabla de referencia para ver cuánto sería una ración de manzana, yogur y pan, ¿no? Entonces, pues de yogur serían 200 gramos sería una ración, de fruta serían 100 gramos y de tostadas, por ejemplo, pues serían 20 gramos de pan. El aceite en principio no contaría, aunque sí que es cierto que va a influir luego en la subida de glucosa, pero en principio no lo contaríamos como ración como tal, ¿vale? Entonces, el yogur, por ejemplo, pues sería 125 gramos lo que vamos a tomar, porque lo que hemos visto antes sería lo que equivaldría de cantidad por ración, y ahora vamos a ver lo que realmente nosotros nos vamos a consumir. Del yogur no nos vamos a consumir 200, sino que vamos a consumir un yogur que serían 125. De fruta consumiríamos una manzana, que serían 200 gramos,
y de tostada, pues 60 gramos, que serían 2 tostadas más pequeñitas de 30 gramos. Entonces veríamos cuántas raciones tenemos que sería de cada alimento. Entonces, pues de yogur, por ejemplo, sería la mitad, serían 0,5, de fruta serían 2 raciones, ya que por una ración o sea, serían 100 gramos, con lo cual lo tendríamos que multiplicar por 2, y las tostadas, que serían 60 gramos, como la ración son 20 gramos de pan, serían 3 raciones, lo multiplicaríamos. Y por lo tanto, el sumatorio de raciones sería 5,5 raciones, lo que pertenecería a ese desayuno, en caso de que fuese un desayuno lo que estamos consumiendo. Y luego también, por otro lado, con alimentos reales lo podemos utilizar la aplicación de Diabetes a la carta, que no sé si alguno de vosotros habréis utilizado. Esto puede facilitar mucho porque lo podéis utilizar tanto por la página web como por la aplicación. Entonces, lo que pondríamos aquí, seleccionaríamos el alimento que queremos y nos va contabilizando aquí los hidratos de carbono que llevamos consumiendo en las raciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a consumir macarrones con judías verdes y huevos, tendríamos que ver qué alimentos vamos a consumir y cuánto pertenece por ración. Entonces, igualmente, como hemos hecho antes, tendríamos que mirar en nuestra tabla de referencia cuánto equivale una ración de pasta. Entonces, una ración de pasta serían 50 gramos, las judías verdes serían 250, el huevo no contabilizaría porque es una proteína, en principio no se cuenta como ración como tal. Luego el pan, que serían 20 gramos lo que sería una ración, y el melocotón, que sería la fruta, serían 50, siempre que sean crudos. Si fuesen almíbar, sería el doble. Y luego, pues entonces vemos cuánto realmente nos vamos a comer de ese alimento. Si nosotros de ese plato nos vamos a comer 150 de pasta, tendríamos que ver cuántas raciones equivaldría. Si nos vamos a comer 250 de judías verdes, pues igualmente. Y de los otros alimentos, pues también. Entonces contabilizaríamos la cantidad de raciones que nos tomaríamos de cada alimento. De pasta serían 150 gramos, 3 raciones pertenecería, ya que 50 gramos de pasta equivale a una ración. Y luego las judías verdes, pues sería una ración lo que vamos a consumir. El pan sería 2 raciones, ya que sería 20 la ración. Y el melocotón, ya que vamos a tomar 200 gramos, serían 2 raciones. Y por lo tanto, el sumatorio de las raciones que consumiríamos en esa comida serían 8. Hasta ahí un poco de cómo se contabilizan las raciones respecto a los alimentos que vamos a consumir. Entonces, también se puede medir por las etiquetas que veremos posteriormente. Y bueno, yo aquí os he facilitado una tabla que la he hecho yo personalmente, os que recomiendo que os hagáis vuestra propia tabla en función de los alimentos que consumáis más. Y, por ejemplo, si normalmente consumís de 4 a 5 raciones, pues adaptarla solo a 4 o 5 raciones para que os resulte más fácil. Esta, si queréis, la podéis utilizar, hacerle una foto o lo que queráis. Y bueno, simplemente porque os facilite un poco, pues a utilizar desde la pasta, si es en crudo, sería una referencia, serían 15 gramos la ración de hidratos, y de pasta cocida, pues sería 50. Entonces eso sí que lo tenemos que tener en cuenta. Y luego, bueno, pues aquí este es el resumen de cómo aparecería en la aplicación, que yo creo que esto es una herramienta que os puede resultar de utilidad. No es que aparezcan todos los alimentos, pero bueno, si alguno lo quiere utilizar para empezar a contabilizar, pues puede ser de utilidad. Si, por ejemplo, el agua le cambiamos a algún refresco azucarado, pues lógicamente aumentaríamos la hidrato de carbono. Por excelencia deberíamos utilizar agua, y los refrescos azucarados pues dejarlos para momentos puntuales. Y el pan, por supuesto, si puede ser integral, pues mejor, ya que la absorción va a ser mucho más lenta y luego a nivel de salud pues mucho más interesante por todos los beneficios que implica la fibra en nuestro organismo. Entonces, como hemos comentado antes, el alimento real se contabilizaría como ya hemos visto, y los alimentos envasados tendríamos que mirar el etiquetado. Dentro del etiquetado podemos encontrar los ingredientes, que sería, pues, por ejemplo, el yogur, pues sería la leche y bacterias principalmente, o por ejemplo el pan sería harina integral, grasa o aceite de oliva o sal, lo que sea, ¿no? Y luego ya, pues el valor nutricional sería la cantidad de nutrientes que contiene ese alimento y de energía. Pues por ejemplo en el pan en todos los alimentos nos deberíamos de fijar principalmente en los hidratos de carbono. Como vemos aquí en este producto, que bueno, serían unas galletas, ¿vale? Tendríamos que mirar los hidratos de carbono.
No sé si alguno os imagináis qué tipo de galletas son, pero bueno, serían pues galletas en principio sin azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar es bajito, sin embargo, contienen polialcoholes, que serían 18. Esto de los polialcoholes es un tema un poquito más amplio que no nos va a dar mucho tiempo a hablar aquí, pero si queréis, pues en otra sesión podemos hablar de este tema. Pero aunque lleve polialcoholes, nosotros no debemos, y prácticamente muy poquito azúcar, nos debemos de fijar en los hidratos de carbono totales, que serían 69. Entonces, podemos ver cuántas raciones son en 100 gramos de este alimento, en 100 gramos de galletas, cuántas raciones hay. Pues dividiríamos entre 10 y veríamos cuántas raciones, si nos tomásemos los 100 gramos de galletas, cuántas raciones pertenecerían. Entonces, en este caso serían 6,9 raciones los que nos tomaríamos si nos tomásemos los 100 gramos de galletas. Pero por otro lado también podemos ver cuánta ración, cuánta cantidad nos tenemos que tomar si nos queremos tomar una ración de hidratos. Entonces, pues haríamos de 100 gramos de galletas, serían 69 gramos, pues simplemente dividiríamos 10 entre 69, o sea, perdón, 1000 entre 69, nos saldría la cantidad de hidratos de galletas que nos tendríamos que tomar para consumir una ración, que serían como 2 galletas más o menos. Entonces, si queremos consumir más galletas, pues multiplicaríamos. Entonces, bueno, aquí os he puesto un ejemplo de galletas sin azúcar y galletas con azúcar, o sea, galletas normales. Simplemente para que os fijéis que, por ejemplo, aquí una galleta con azúcar tendría, sin azúcar añadido, como indica aquí, tendría 69 y sin embargo estas galletas, que en principio tendrían azúcar, tienen menos cantidad. Eso sobre el tema del etiquetado, no sé si algunos os paráis a mirarlo, pero es un tema muy importante, ya que siempre debemos de leer la etiqueta. Nosotros podríamos comprar las galletas de arriba, que pueden ser más sanas en principio o mejores para nosotros porque tienen menos azúcar y sin embargo nos llevamos la sorpresa que el hidrato de carbono sería lo mismo, ¿vale? O sea, o más. Entonces, bueno, eso simplemente para que lo tengáis en cuenta y no directamente vayáis a lo que alega lo que es el paquete, sino a los ingredientes y al propio valor nutricional. Entonces, bueno, también por otro lado, lo que quiere decir sin azúcar añadido, hay muchos azúcares que no se le llaman azúcar como tal y que debemos de intentar identificarlos como ingredientes. ¿Vale? Aunque nosotros deberíamos de mirar los hidratos de carbono, pero saber que, por ejemplo, todos los que acaban en osa, por ejemplo, dextrosa, galactosa, fructosa, son azúcares que se le van a añadir al producto o de una manera u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo mejor sirope de maíz, sirope de arce, sería azúcar que se le añade al producto, aunque no venga como azúcar añadido como tal. O incluso la miel, pues también, bueno, que ya eso lo podéis identificar más fácilmente, pero bueno, porque lo tengáis en cuenta que esto va a influir también en el índice glucémico del producto y que sepáis que existe. Y bueno, pues respecto al etiquetado nutricional también muchas veces en ingredientes quería resaltar que a veces viene como concentrado de manzana. Entonces, al ver concentrado de manzana, muchas veces los pacientes se piensan que es más sano. Y es verdad que proviene de la fruta, pero si nosotros cogemos ese azúcar y lo extraemos totalmente de la matriz, de esa fibra, de esas vitaminas y minerales que contiene la propia fruta, luego cuando lo tomemos la disponibilidad va a ser totalmente diferente. De hecho, en esta tabla que os dejo, aquí, pues, el concentrado de manzana nos aportaría más cantidad de hidrato de carbono que la manzana. Es cierto que no nos tomaríamos los 200 gramos o los 100 gramos de manzana, o sea, de concentrado, pero bueno, que sepáis que igualmente aporta hidrato de carbono y que hay que tenerlo en cuenta, que por mucho que provenga del azúcar, que ahora se ve mucho en los etiquetados, concentrado de uva, concentrado de manzana, que igualmente, pues, es azúcar concentrado y que no para nada es equiparable a como si consumiésemos una fruta, una pieza de fruta. Vale, y bueno, aquí por que veáis un poco diferentes herramientas que se pueden utilizar, no sé si conocéis la página de sinazúcar.org. Bueno, a mí me gusta mucho, sobre todo porque de manera visual nos da una idea de cómo o cuánta cantidad tienen los alimentos, sobre todo de azúcar añadido. Entonces, por ejemplo, las galletas que aparecen a la izquierda tendrían muy poquita cantidad, sin embargo, las segundas, que aparentemente parecen más sanas o que por la experiencia que tengo en consulta también, la mayoría de pacientes se irían a este tipo de galletas, pues sin embargo contienen mucha más cantidad de azúcar e incluso grasa, que eso va a afectar también en los niveles de glucosa en sangre posteriormente, sobre todo por la grasa que también contiene.
Y bueno, pues, por ejemplo, la cantidad de azúcar que tienen unas galletas con chocolate, pues, es bastante elevada y sobre todo que cuando consumimos este tipo de alimentos desplaza el consumo de fruta, por ejemplo, si es la merienda, ¿no? Entonces, no quiere decir que no lo podamos tomar puntualmente, pero de manera habitual que intentemos consumir, una pieza de fruta, o un bocadillo con fiambre o con una tortilla o algo así, y no este tipo de alimentos que nos van a perjudicar más que beneficiar. Y bueno, también os he traído estos ejemplos para que veáis un poco con la diferencia en los diferentes cacaos. Bueno, con esto no quiero hacer ni publicidad ni daño a ninguna marca, simplemente que sepáis identificar los alimentos a la hora de leer la etiqueta nutricional, los ingredientes. Entonces, por ejemplo, el Colacao, pues como simplemente haciendo un pequeño cambio, podemos reducir muchísimo, un poquito la cantidad de azúcar que tomamos. Entonces, por ejemplo, aquí, aunque el cacao Noir, por ejemplo, es mitad de azúcar, mitad de cacao, ¿no? Vemos aquí que en cacao desgrasado sería el 50%, aunque como segundo ingrediente vendría maltodextrina, que prácticamente sería azúcar, ¿no? Aunque sí que es cierto que si queremos pasar al cacao puro y se hace muy difícil, pues el primer paso podría ser pasar al cacao que es mitad y mitad o cualquier cacao o incluso mezclarlo, ¿vale? Para ir reduciendo un poquito la cantidad de azúcar. Y luego, si os fijáis aquí, sí que es cierto que contiene un poquito más de hidrato de carbono en general, aunque de azúcar es mucho menos. Esto sería cacao desgrasado 100% y sin embargo aquí, aunque tenga menos hidrato de carbono, sería mucho menos sano porque va a contener maltodextrina, harina de trigo, ¿vale? Aceite, bueno, lecitina de girasol, espesantes, una serie de ingredientes que no nos van a venir muy bien para nuestra salud en general tampoco. Dale, y entonces, bueno, aquí os quería hacer una pregunta, bueno, aunque no me podáis contestar, porque va a ser más fácil si me preguntáis la duda al final. Eh, ¿Cuántos plátanos creéis que equivale un croissant? No sé si os lo habéis planteado alguna vez, bueno, esto es una imagen que yo he publicado en varias ocasiones en redes sociales, pero que me parece muy visual para darle importancia a la calidad del alimento, ¿no? No simplemente importar las calorías ni la cantidad de azúcar, sino todo lo que conlleva, pues, por ejemplo, el croissant sería harina refinada, grasas, azúcares simples, y sin embargo, 4 plátanos probablemente no seríamos capaces de tomarnos y nos va a aportar esa fibra, esas vitaminas, esos minerales y nos va a saciar mucho más, ¿vale? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, esto simplemente para que cuando vayáis a hacer la compra, hagáis una buena lista de la compra, o sea, una buena lista de alimentos para que lo que metáis en la nevera sea saludable. Y así no tener la tentación de tomar alimentos que no son tan sanos, porque si los tenemos, no los llegamos a tomar. Entonces, bueno, aquí quería explicar también un poquito el índice glucémico, que sería la velocidad a la que se aumenta la glucosa en sangre, y entonces normalmente se compara la glucosa con otro tipo de alimentos. Es cierto que, claro, al hacer los estudios se miden alimentos puntualmente y hay muy poquitos estudios que combinen, por ejemplo, los hidratos de carbono con las grasas, con las proteínas, entonces eso también habría que tenerlo en cuenta compararlo con nuestra vida real, pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos de referencia. Entonces, bueno, es importante saber cuánto azúcar tiene el alimento, ¿vale? Pero también la velocidad en la que se va a aumentar. Entonces, el índice glucémico se puede clasificar en alto, moderado o bajo. En función de cada alimento, pues lo clasificamos en estas tres partes. Y bueno, esto sería una imagen que os dejo para que veáis un poco cómo varía el índice glucémico según los alimentos. Pues, por ejemplo, el tomate pues, tendría un índice glucémico bajo y, sin embargo, el pan y la patata pues sería un índice glucémico alto. Vale, un segundito. Mm. Entonces, bueno, aquí os voy a mostrar algunas infografías del dietista nutricionista Serafín Murillo, que para nosotros los nutricionistas es un referente en temas de nutrición y diabetes. Entonces, pues bueno, quería, ya que lo tiene él también reflejado, pues ponerlo y comentároslo un poquito. Probablemente muchos de vosotros ya lo habréis conocido o visto alguna vez. Entonces, bueno, aquí lo que viene a decir en esta imagen es que cuando nosotros tomamos arroz, si lo cocemos durante 15 minutos, la absorción, el índice glucémico va a ser mucho mayor
a si lo cocemos un poquito menos, entre 5 o 10 minutos. No que se quede crudo, pero sí que es verdad que muchas veces nos pasamos mucho en la cocción y esto va a influir luego cuando nos hacemos los controles, pues sí que repercute. Sin embargo, si hacemos una cocción un poquito más reducida, pues no nos va a aumentar tanto los niveles de glucosa. Y pueden ser aspectos que a lo mejor no tenemos en cuenta en principio, pero que pueden influir y simplemente haciendo estas modificaciones en el tipo de cocinado, pues puede mejorar los controles. Y bueno, también esto es muy curioso, cómo se ha visto que el pan blanco comercial, por ejemplo, pues el índice glucémico es mucho mayor, bueno, un poquito mayor que el pan que está congelado, que veis en la gráfica aquí que es un poquito menor, y luego el pan que está tostado, pues se reduciría un poquito. Son aspectos que, bueno, que pueden ayudar y tener un poco una idea de cómo poder reducir ese índice glucémico a la hora de consumir los alimentos. Y luego también esto es muy importante, que esto se va sabiendo cada vez más, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros el arroz o la patata, por ejemplo, la hervimos, hacemos unas judías verdes con patatas, la hervimos, las dejamos enfriar y luego o nos la tomamos fría o la volvemos a calentar, el índice glucémico va a ser mucho mayor, es lo que se llama el almidón resistente, que ahora cada vez se está conociendo un poquito más, tiene más ese efecto fibra y además de mejorar, bueno, de reducir un poquito el índice glucémico, también se ha visto que puede beneficiar a todo ese sistema inmunitario que beneficia a las bacterias que tenemos en nuestro organismo. Entonces, esto también podría ser más interesante. Y luego también, pues, cómo incluso el orden de las comidas puede afectar en el índice glucémico, valga la redundancia otra vez que estamos hablando de este tema. Entonces, cómo se ve que cuando tomamos la verdura antes, pues se va a reducir muchísimo si tomamos la verdura antes y después algo de hidrato de carbono, ¿vale? Y va a ser mucho mayor si tomamos la pasta antes que la verdura. Entonces, bueno, para tenerlo en cuenta, si por ejemplo vamos a casa de alguien o vamos a tomar una paella, pues el hecho de tomar una ensalada antes y después la paella, pues nos va a beneficiar a que la subida de glucosa sea más lenta, incluso sea menor, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante que lo sepáis. Bueno, consideraba que era interesante. Y bueno, también ver un poco la diferencia entre el zumo y la naranja. O sea, el zumo de naranja y la naranja entera. Muchas veces pensamos que a lo mejor un zumo de naranja nos va a aportar vitaminas y minerales, es cierto, si es recién exprimido, pero ¿creéis que es lo mismo? Un zumo de naranja, empezando porque ¿cuántas naranjas seréis capaces de tomaros? A lo mejor enteras una. Si fuese en zumo, 2 o 3 naranjas como mínimo. Entonces aumentaríamos muchísimo la cantidad de azúcar que nos vamos a tomar en ese momento. Y lo más importante ya no solo es la cantidad de azúcar, sino que es un azúcar libre. Por mucho que tenga la pulpa, es verdad que la absorción es mucho más rápida y por lo tanto no va a ser tan interesante. Le quitamos toda esa fibra, el tiempo de consumo es mucho más rápido, por lo tanto no nos va a saciar y al contrario que si tomamos la fruta, tenemos que pensar que también la saciedad se activa. No sé si alguno está interesado en control de peso, que a veces pasa, ¿no? Que sobre todo ahora también con el confinamiento, pues ha sido peor el control de peso y bueno, pues nos va a saciar mucho más si nos tomamos una naranja a si nos tomamos un zumo. Entonces va a ser mucho más interesante tomar la pieza de fruta entera que en zumo. Y luego también quería reflejar la importancia de la madurez de la fruta. A veces no es fácil controlarlo, pero bueno, tenerlo en cuenta que mientras más madura esté la fruta, pues va a haber más azúcar, en mayor contenido en azúcar. Entonces, si por ejemplo tenemos la glucemia muy alta, pues bueno, ajustarlo lógicamente según haya indicado también el médico, la educadora, pero saber que va a aumentar mucho más si el plátano está maduro a si está poco maduro, ¿vale? Incluso va a aportar más contenido en fibra, ¿vale? Bueno, para el aparato digestivo sería más interesante el plátano maduro, ¿vale? Y bueno, ya hemos visto diferentes aspectos que influyen en el índice glucémico y bueno, para resumir, pues que el estado del alimento, como hemos visto, tanto líquido como sólido, pues va a influir en esa absorción.
en ese aumento de glucosa, el tiempo de cocción, que mientras menos cocinemos, por ejemplo, el arroz o la pasta, pues va a reducirlo. El contenido de grasa proteína, bueno, un término que cada vez se está conociendo más, pero que quizá ahora pues no es el momento ni el objetivo de la charla. Y el contenido en fibra, pues que la absorción va a ser mucho más lenta, por lo tanto va a reducir el índice glucémico. Y la maduración de la fruta que hemos visto, pues va a afectar también en cómo aumente la glucosa. Entonces, esto es importante, pero también no debemos olvidar la cantidad de hidrato de carbono que vayamos a consumir con ese alimento. De ahí la importancia de la carga glucémica. Entonces, por ejemplo, bueno, la carga glucémica sería una medida que relaciona el índice glucémico con la cantidad de hidrato de carbono que vamos a tomar. Como sería el índice glucémico, lo multiplicamos por la cantidad de hidrato de carbono que nos va a aportar ese alimento entre 100. Entonces lo podríamos clasificar entre baja carga glucémica, media o alta. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el melón que hemos visto antes o con la sandía? Pues la sandía, si por ejemplo tomamos 100 gramos de sandía, bueno, 200, nos aportarían esos 10 gramos. Si nosotros multiplicamos esos 75, que es el índice glucémico, por los 100 gramos, pues nos aparecería que la carga glucémica es baja. Por lo tanto, aunque el índice glucémico de la sandía sea alto, la respuesta no va a ser, o sea, el índice, la repercusión en nuestro organismo no va a ser tan perjudicial y no va a aumentarse tan rápidamente esa glucosa en sangre, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, yo creo que he ido un poquito rápido, pero bueno, ahí existen diferentes herramientas que os pueden resultar de utilidad, por ejemplo, la de diabetes a la carta, que es la que os he mostrado antes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues ahí podéis consultar desde una calculadora de hidrato de carbono con etiquetas, incluso la propia plato que hemos visto, y luego la de Foodmeter sí que es muy interesante porque ahí podéis ver incluso visualmente cómo sería la cantidad de alimentos que estamos utilizando en el plato. O sea, te da la dimensión con un plato y te pone la cantidad de hidrato de carbono según va aumentando la cantidad de alimento, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, aunque sepamos la cantidad en gramos, esto nos va a facilitar el medio, o sea, visualmente cuánta cantidad sería lo que tenemos que tomar. Y luego, bueno, para quien sea deportista, eso es otro mundo, ¿no? También con el deporte, pues cómo ajustar las dosis. Bueno, eso lo tendréis que hablar también con vuestro médico de referencia, pero bueno, esto puede dar un poco una idea de cómo tener un poquito más de información sobre la diabetes y el ejercicio físico. Y os recomiendo que lo sigáis en redes sociales también, porque os puede ayudar mucho, Serafí Murillo. Y luego también hablando de raciones, que otro chico, que es un dietista nutricionista y enfermero, que también hace mucha educación nutricional a través de redes sociales. Y bueno, pues yo creo que puede ser una herramienta, ya que, bueno, pues tenemos información de calidad, pues poder utilizarla, yo creo que puede ser interesante. Y de todas formas, bueno, para cualquier duda que tengáis, pues podéis consultarme o cualquier cosa. Y, y bueno, no sé si he sido un poco, he ido un poco rápido. Me podéis preguntar ahora cualquier duda. Y bueno, yo sé que a veces no es fácil, pero bueno, es lo que tenemos que aceptarlo y ante las herramientas que nos den nuestros profesionales de referencia, pues intentar aprovecharlo lo máximo posible para cuidarnos, porque al final somos los dueños de nuestra vida y tenemos que cuidarnos para tener mejor calidad de vida. Y bueno, nada más, agradecer de nuevo a Dicor por la invitación. Espero que os haya podido resultar interesante y cualquier duda que tengáis, pues me podéis preguntar. Entonces, sí, Bueno, los que no tenéis nada que preguntar. bueno, no sé si he ido un poco rápido. Es que me ha pillado de hora. Ah, Bueno, mira, ¿no tenéis ninguna duda? sí, aquí te están preguntando que si puedes repetir las aplicaciones para contar carbohidratos. Ah, vale, sí.
Os la enseño si queréis. Bueno, diabetes a la carta hay muchas, pero bueno, a mí personalmente estas 2 me gustan mucho. No, espera, un segundo, lo vuelvo a compartir. A ver. Ay, a ver. Es que no me deja compartirlo. A ver, bueno, serían diabetes a la carta y la de Food Meter es muy interesante porque, por ejemplo, cualquier alimento que incluyas te va aumentando y se va viendo en la imagen cómo va aumentando la cantidad. A ver, es que me sale la herramienta de recorte. Lourdes, creo que te preguntaban antes también cómo eran los profesionales que había indicado. Serafín Murillo y el otro día hablando de reacciones en Instagram, ¿verdad? Sí, exactamente. Instagram. Sergio, creo que es Sergio Castaño, me parece. Sí, justo. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, en Instagram lo podéis encontrar como hablando, Sí, hablando de de reacciones. reacciones, exactamente. Sí, son unos referentes para nosotros que llevan mucho tiempo ya dedicándose a ese tema y yo creo que a través de redes sociales hacen muy buena labor y que os pueden ayudar mucho. Además, la de hablando de reacciones es muy visual, porque te pone el plato, que no es todo texto, sino que viene muy visual todos los ingredientes, las reacciones que tiene, la verdad que es muy, Exactamente, muy fácil de manejar. te combina incluso recetas con alimentos por una ración de alimentos. Sí, no sé si han surgido alguna duda. Yo te iba a preguntar una cosilla, Sí, ¿qué claro. opinas de las dietas bajas en hidrato de carbono? Bueno, ahí es un tema delicado porque, a ver, yo creo que a veces puede facilitar el control siempre cuando sea supervisado por un profesional, o sea, eso es muy, muy importante. Eso de hacer una dieta baja en hidratos de carbono sin ningún control de profesional sanitario, yo creo que compromete bastante a la salud. O sea, en caso de un paciente con diabetes, es muy importante tener un profesional detrás, o sea, para nada ir por nuestra cuenta y sin ningún tipo de control. Vale. Pero sí que es cierto que a lo mejor a veces para personas que les cueste más la pérdida de peso, que haya que reducir un poquito las unidades de insulina, que a veces están un poco altas, pues ayudaría. Aunque eso sí que es importante que cada... Es que no sé si me oís. Ese es el micro de Joaquín, no sé. A ver si me oyes. ¿Me oyes, Lourdes? Ahora. Sí, sí. Lourdes, ¿me oyes? Sí. Bueno, aquí probablemente tú tengas mucho que aportar. No, yo no voy a aportar nada. Yo no, que voy a aportar felicitarte por lo bien que lo bien que la has hecho y decirte alguna cosa, pero de todos los métodos que tú has puesto hoy para contar raciones, Sí. ¿cuál te gusta a ti más? ¿El peso, el cucharón, el plato? ¿Tú cuál crees que es el que, o que cada uno elija el que más le guste, Lourdes? Yo creo que el plato es el más visual, es el más cómodo, porque al final es donde comemos. Nosotros comemos en un plato, entonces dividimos que mitad del plato sea verdura, parte del plato proteína y parte del plato hidrato de carbono. Es cierto que al principio, si los controles de glucemia son regulares, pues es importante recurrir a lo mejor a pesar o a CAFOS o incluso el vaso medidor, ¿no? Pero ya una vez que hay un hábito de tener más o menos la cantidad de raciones, mejor un plato. Joaquín, perdona. Tiene el altavoz y el micro muy cerca y se acopla. Que se acopla. Bueno, pues me pongo más lejos. ¿Ves? Sí, se acopla menos, ¿o no, Fran? Ahora sí, ahora. Sí. Ahora me oyes mejor. Que yo te preguntaba esto, Lourdes, porque muchas veces los diabéticos se obsesionan con el peso. Y eso lo sabe bien Claudia. Transportan el peso hasta los bolsos. Y yo pienso que la diabetes que sí, que hay que contar raciones, pero que hay que ser un poquito más light. Que si un día me como, en vez de 5 raciones de hidratos de carbono, me tomo 5,5, no pasa nada por el día que me he comido 4,75. Por eso yo soy muy partidario de utilizar todos esos métodos y, como tú bien dices, una vez que con el peso sepamos lo que equivale a una ración, a mí luego ya me da igual. Que el cucharón tenga un poquito más, que tenga un poquito menos. No sé cuál será tu opinión. Sí, siempre que los controles de glucemia luego vayan bien, pues no hay problema.
Otra cosa, O sea, Lourdes, que estamos... ese manejo de ajustar lo del ratio, pensé que iba a durar más la charla y no lo he comentado, pero el ratio de insulina, unidad de insulina y Sí, bueno, sí. ahí controlarlo y ya está. Efectivamente. Otra cosa, Lourdes, que te iba a decir, que hoy día, que yo te he visto que tú le has dado poca importancia al aceite de oliva, a la grasa. Porque lo que ocurre que hoy día, la gente que nos dedicamos a la diabetes, nos estamos dando cuenta que el exceso de grasa y de proteína, a veces necesitamos aportar alguna cantidad más de insulina. Es por lo que creo que, como tú bien lo has dicho, de momento no hay que hacer nada. Si es poca cantidad no hay que controlarlo, pero en caso de que sea ya cantidades en exceso, yo creo que tenemos que tenerlo ya en cuenta. No es lo mismo una tostada con un poquito de aceite, como les decimos, que una tostada en paparrucha con aceite. Con eso que decir, el aceite no pasa nada, pues sí pasa. Por eso quería comentarte eso. Pero vamos, que muy bien, Lourdes. Que lo haya comentado, porque es verdad que sí que se ve en la gráfica en algunos estudios que mantiene mucho la glucemia alta, es verdad. A las 2 o 3 horas incluso y a veces pasa. No, sí, pero es verdad que eso hay que tenerlo en cuenta, no se puede poner ahí a la ligera. Claro. Que muchas gracias, Lourdes, que muy bien. Bueno, yo voy a hacer un inciso porque todo el mundo está escuchando. Ha oído hablar de Joaquín y no lo he presentado. Nada. Él es el doctor Joaquín Gómez Vázquez, de acuerdo, hasta hace poco era el endocrino de referencia en pediatría para el tema de diabetes en Reina Sofía y actualmente él pasa consulta también en el Hospital Quirón Salud de Córdoba. ¿Vale? Y está como invitado también en la charla porque tenía muchas ganas de escuchar a Lourdes y por supuesto que todo lo que él nos pueda aportar también nos va a enseñar bastante. Vale, no sé si hay... Bueno, sí, es cierto lo de ánimo. Es que parece que soy yo también. Sí, Joaquín, ¿tienes el altavoz o tienes el altavoz con mucho volumen o estás muy cerca del altavoz y micrófono? Es que pues yo no tengo... Hijo, pues me voy a ir a otra habitación a ver si así no me oye. Estoy a un metro de la tablet ahora mismo, a un metro. ¿Me oye o no? Si a ti se te oye bien. Bueno, pues ya está, yo ya he terminado. Ya más que darle la enhorabuena a Lourdes y felicitarla, que lo ha hecho muy bien, se lo ha trabajado muy bien, se lo ha currado muy bien y muy bien presentado, muy bonito y muy didáctico, Lourdes. Bueno, gracias. Enhorabuena. Gracias. Pero sí, es verdad lo que comentabas, por ejemplo, cuando se toma una persona una pizza, es verdad que es muy difícil contabilizarlo y entonces ahí, al haber tanto peso, por ejemplo, pues sí que hay más tendencia que a las 2 o 3 horas las glucemias se mantengan al mismo nivel, incluso aumenten, ¿no? Entonces ahí sí que habría que tenerlo en cuenta y contabilizarlo, a lo mejor poner más unidades de insulina en ese momento o ya en cuestión, como lo veáis también con vuestro educador o vuestro médico de referencia. Sí, no sé si surge alguna duda. ¿Puedes repetir? La aplicación la de Foodmeter. Sí. Que te decía, Lourdes, que eso que acabas de comentar, que lo saben muy bien los enfermos que tienen bomba de insulina. Y entonces ellos dosifican la insulina dependiendo de la comida de una forma distinta para que dure más tiempo, porque como tú bien dices, la pizza es una digestión mucho más lenta y tarda muchísimo más tiempo. Entonces, de ahí las diferentes bolus que tienen todos los que utilizan bombas de infusión. Claro, sí, ahí es más fácil, ¿no? Lo controlan mejor. Sí, se controla mucho mejor. De hecho, hay veces que cuando funcionas con boli, hay veces que al comer la pizza y tú ponerte la unidad de insulina que normalmente te pones, puede ser que en un primer momento te produzca una hipoglucemia y luego a las 3-4 horas la hiperglucemia. Pero es por ese efecto que comentabais antes de la unidad de grasa y grasa proteína. Sí, proteína. Sí, ahí, por ejemplo, Serafín Murillo tiene muchas gráficas y sobre el tema de los hidratos de carbono también ahí plantea diferentes estudios que, bueno, bajo la dirección de un profesional, bueno, se podría plantear, pero sin control yo creo que mejor ni planteárselo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna ¿Tenéis alguna duda más? Aprovecha que tenemos aquí a Lourdes. Sí. No, cualquier cosa de todas formas me podéis escribir o a la página web que recién la he hecho hace poquito
Me podéis comentar lo que queráis. Vale, luego ahí hay mucho también el tema de los yogures, por ejemplo, hay que tener cuidado que muchos que son sin grasa o son denatados tienen fructosa. Vale, eso, bueno, eso ya quien tiene diabetes, pues probablemente a lo mejor ya lo conoce, ¿no? Pero que es verdad que muchas veces al verlo denatado nos pensamos que es mejor y sin embargo pues contiene fructosa. Lourdes, y el tema de los edulcorantes, ¿qué edulcorante aconsejas tú que es mejor? Pues eso es interesante porque es verdad que los polialcoholes, por ejemplo, sí que es mucho menor el índice glucémico, pero también se ha visto que hay respuesta a la glucemia. Nosotros, de hecho, desde el Colegio de Nutricionistas hemos hecho un documento ahora con edulcorantes acalóricos y probablemente lo sacaremos dentro de poquito. Y hemos visto que incluso los propios edulcorantes, como puede ser la sacarina, el aspartamo, sí que puede haber ciertas respuestas, sobre todo en estudios con ratones, en humanos hay muy poquito, pero sí que puede afectar. Pero antes que, por ejemplo, el xilitol o el sorbitol, pues por ejemplo el aspartamo podría ser un edulcorante que se podría utilizar, o incluso fruta también. Ya no para que no suba la glucosa, sino para que sea más saludable. Porque incluso a veces cuando hay problemas también digestivos de inflamación, gases, flatulencia, los polialcoholes sientan muy mal. Entonces eso también hay que tenerlo en mente. Últimamente está muy de moda el dátil, ¿no? La crema de dátil. Sí, claro, es verdad que sí, que viene de un alimento natural, ¿no? Que en principio podría ser algo más sana, pero que como nosotros añadamos mucha crema de dátil, aunque tengamos fibra, también aumenta la glucemia, ¿no? Pero sí, ahí es un tema interesante los polialcoholes que cada vez se va sabiendo un poquito más, pero, pero bueno, ahí quizá el aspartamo también, la sacarina. Mientras menos mejor, ¿no? Ahí acostumbrarnos también, bueno, aunque la sacarina y el aspartamo no es un polialcohol como tal, que es un edulcorante, pero sí que cada vez se sabe un poquito más y algo iba a comentar que se me ha pasado. No sé, bueno. Eh, que eso, que nos acostumbremos a los alimentos o sea, el yogur, por ejemplo, si es sin azúcar, que sea natural, pues si acaso añadirle un poquito de azúcar, pero poco a poco la idea y la finalidad es quitarle el azúcar del todo y acostumbrarnos al yogur natural. Que a veces estamos acostumbrados a tomar demasiado dulce los alimentos. Lourdes, me están diciendo por WhatsApp que te diga si puedes repetir lo que has dicho sobre el tema del pan, lo de la carga glucémica que tiene según que sea Sí, que que esté un pan, congelado, que esté tostado, lo del pan blanco, el pan integral y todo eso. sí, si queréis yo lo pongo en la gráfica, pero bueno, básicamente viene a decir que un pan blanco, el índice glucémico es mucho mayor, sin embargo, si lo congelamos se reduce un poquito el índice glucémico y si lo tostamos es aún menor el índice glucémico. Sí que es cierto que las tablas de, por ejemplo, de la Fundación de Diabetes no viene diferencia entre pan integral y pan blanco. Viene de centeno, que reduce un poquito el índice glucémico, pero es cierto que sabemos que la fibra reduce el índice glucémico y por lo tanto va a ser un poquito menor los niveles de glucosa, el aumento de niveles de glucosa en sangre. Y luego también, si por ejemplo ese pan es de masa madre, fermentación lenta, sí que se reduce también un poco por esa fermentación, que ya se reduce un poco el nivel de azúcar en el propio pan, por la propia fermentación. Vale. Y así conseguimos un pan bueno y de calidad y evitamos que esos panes, por ejemplo, en pan de molde, pues que tiene más grasa y que por lo tanto ahí afectaría la unidad de proteína, de grasa proteína. Ajá. Mira, te están preguntando, aquí han puesto, nos han dicho siempre que es preferible el alimento normal en lugar del alimento light. ¿Qué opinas? Totalmente de acuerdo. A ver, el alimento light, el normal, sí, por ejemplo, un refresco que sea light quiere decir que tiene el 30% menos respecto al normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces es verdad que tienen menos calorías, pero si para ponerle menos calorías le han añadido edulcorantes, esos edulcorantes nos van a afectar de alguna manera. Sí que es verdad que no nos van a producir un daño directamente,
pero el nivel de dulzor no lo reduce, y ahí se ha visto que hay un estímulo del dulzor, y por lo tanto que hay cierta tendencia a las personas que toman alimentos más dulces o con edulcorantes, tienen más predisposición a comerlos, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos, por ejemplo, un refresco, el que sea, light, si es dulce, nos van a dar ganas de tomar ese yogur más dulce, esa galleta más dulce, y nos va a parecer un yogur sin azúcar, nos va a parecer que está demasiado agrio, ¿no? Sin embargo, si nos acostumbramos a tomar agua con gas o otro tipo de bebidas que no sean tan dulces, pues mejor. Que puntualmente las tomemos, pues vale. Pero el hecho de que sea light, que no sea consuelo, como hemos visto también de las galletas sin azúcar añadido, para permitir tomándonoslas. Porque si esas galletas sin azúcar tienen polialcoholes, el nivel de dulzor no se reduce para nada. Y además no las tomamos pensando en que son mejores. En vez de 3 me tomo 6 porque como no tienen azúcar, pues me las tomo tan tranquilamente. Y sin embargo los hidratos de carbono son iguales o más. Vale, ahí habría que ver también la respuesta que hay de los polialcoholes, pero los hidratos de carbono en principio serían los mismos. Sí. Dale paso a Joaquín, que quería hablar. Sí. ¿Preguntas tú? Espera, que va a preguntarte mi mujer una duda. Que está Sí, aquí. claro que sí. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes. Compartiendo el espacio con el servicio técnico. Claro. Mira, era una duda porque durante el confinamiento, ¿sabes qué ocurrió el tema con la levadura? Que se agotaba y demás. Y yo conseguí una levadura de panadería, de esta artesana, en fin. Y le hice la pizza al niño con las mismas cantidades y demás que todo, pero eso es que se puso muchísimo más grande, más pujada, más gorda. Y ya no sabía si tenía que contar las raciones iguales, además porque la harina, que para mí era el hidrato, era la misma. Le pregunté a Claudia, que era el libro gordo de Petete, para que me dijera, y tampoco me dijo, bueno, tú cuentas bien los ingredientes, no sé cuánto, pero es que el caso es que luego al niño le subió más la glucemia y demás, y no sé si era porque era demasiado gorda con la misma levadura. ¿Es posible que en una masa normal con harina el hecho de haber más, la levadura suba más? Es que no sé si me Sí, entiendo. ahí probablemente se afectaría la fermentación. Tenemos que tener en cuenta que en esa fermentación afecta la temperatura, la humedad, y entonces puede variar un poco. Sí que es cierto que yo tampoco soy una experta en pan, pero te contacto muchas veces con unos panaderos que tengo de referencia aquí en Córdoba que trabajan muy bien, y de ahí pues yo con ellos he aprendido también mucho. De todas formas, se lo podría consultar a ver ellos también qué opinan, ¿no? Como expertos en la elaboración del pan. Y sí que puede haber con la fermentación. Pero es posible que aumente la carga glucémica o la Sí, puede ser. Solamente porque a mí Claudia me decía, Ana, yo si la veo más gorda, yo le cuento más hidratos de entrada, porque si es finita, como que la pesamos, pesaba igual, todo, pero era el doble de cantidad. De volumen, ¿no? Exacto. Claro, ahí puede ser que que la fermentación hubiese producido más gases, ¿no? Y que a lo mejor hubiese aumentado más de volumen, y por lo tanto hubiese ahí más azúcares a lo mejor, y por eso puede ser que le haya aumentado más la glucemia. Pero en teoría, si el peso es el mismo, porque fermente más no debería, ¿no? ¿O cómo? En principio no, se reduce incluso con la propia fermentación. En principio sería la reducción de azúcares, ¿vale? Pero sí que a lo mejor puede ser que hubiese aumentado, porque ¿te ha pasado en otras ocasiones o no? No, fue aquella vez con esa Una levadura vez. que conseguí de esto de prácticamente de traspelo. Claro, pues esa levadura, saber de qué fermentó ahí, le afectaría. Pero claro, yo pensaba, si es que la cantidad de harina es la misma, pesa lo mismo, los mismos ingredientes de siempre. Pero ahí probablemente por la propia levadura, que puede ser que fermentase o generase más azúcares, y por eso ahí la respuesta glucémica, yo creo, vamos. Ya.
Yo creo que puede ir por ahí, ¿no? De todas formas, escríbeme si quieres porque es algo curioso, ¿no? Sí, la Que verdad. pase porque normalmente se reduce. Claro, pero es que era la misma cantidad, ya te digo, y es que eso era el doble de grande, que yo estaba un poco como asustada. Digo, ¿y ahora qué hago yo? ¿Cómo lo cuento esto? ¿Cómo lo cuento en plan raciones? Claro, porque la harina era la misma, ¿no? Claro, claro. En otras ocasiones. ¿Y ya no te ha pasado más? No, fue aquella vez, ya te digo. Porque no has vuelto a utilizar esa masa madre, esa levadura, ¿no? No la he vuelto a conseguir. Se ve Pues que... probablemente sería por esa levadura. Ujú. Que Vale, generó más. gracias. Nada, una levadura no recomendable en vuestro caso ahora. Gracias. Nada, a vosotros. Espera, que Joaquín creo, lo que pasa es que le quito el micro porque se le acopla, pero Sí, se lo voy a desactivar porque sí. creo que te quería preguntar algo o comentar algo. Deja, Joaquín. Es que no sé si me habéis visto. Fran, me tienes castigado toda la tarde, ¿eh? Me Si tienes es que castigado. Me has cogido manía. cuando habla se Me has cogido oye manía. cosas muy raras. Vaya, el equipo técnico, me has cogido manía. No, una última pregunta ya para Sí, Lourdes. claro. No, claro, Lourdes, y además típica de la época del año. Se nos acerca una Navidad un poco especial. Danos tu Sí. opinión sobre los productos para diabéticos. ¿Qué es lo que tú piensas de ellos? ¿Qué crees que deben de hacer? Porque ahora es la pregunta de todos los padres. ¿Compro turrón para diabéticos? ¿Compro mantecaos para diabéticos? Danos tu opinión, Lourdes. Gracias, guapa. Vale, gracias a ti. Que bueno, eso es súper importante porque es verdad que... Espera, quitamos el micrófono. Ya, vale, gracias. Alimentos para diabéticos como tal no hay, son todos. Todos los alimentos van a valer para diabéticos. Es decir, que nosotros, por ejemplo, si compramos un turrón, vamos a comprar un turrón normal porque como hemos visto en las etiquetas, sin azúcares añadidos, muchas veces puede ser aún peor. Simplemente lo contabilizamos y como cualquier otra persona normal, en vez de tomarnos media tableta, nos tomamos un trocito, lo contabilizamos y ya está. No tomar un alimento para diabéticos, que muchas veces puede ser peor y no nos viene bien, ¿no? Entonces, para estas Navidades, pues intentar compaginarlo con la actividad física, ¿no? Llevar una alimentación variada, equilibrada y saludable, ¿vale? Que son muy importantes, que el hecho de que sea variada no siempre implica que sea sana, y compaginar, pues, consumir fruta y verduras principalmente, y en alguna ocasión pues tomar algo de dulce y ese día pues intentar hacer deporte para controlar un poco más la glucemia y ajustar las unidades de insulina en caso de que sea necesario. Yo sé algo que creo que me habéis transmitido muy bien todos los endocrinos, ¿no? Que el paciente necesita la unidad de insulina que necesita, o sea, que si en algún momento hace falta poner más, pues no habría problema, ¿no? Entonces intenta llevar un control ahí de unidades de insulina y raciones para que controlar esa glucemia. No quiere decir que podamos comer todo lo que queramos y a base de ponernos insulina, pero que bueno, que por el hecho de tener diabetes no tiene que ser algo en contra para dejar de tomarlo, siempre que esté dentro de un contexto y una alimentación variada, equilibrada y sana. Creo yo, vamos. No sé cómo lo veis. Yo estoy de acuerdo, yo. Totalmente de acuerdo, Lourdes. Yo lo que quería dejar claro era los productos para diabéticos, que tú muy bien lo has dicho. No hay tales productos para diabéticos. El diabético lo que tiene que hacer es una alimentación sana, como tú nos has explicado a lo largo de la tarde, y cualquier producto puede tomar el diabético. No tenemos por qué recurrir a esos productos que nos venden. Sí, porque además muchas veces son más caros y encima no nos son vienen más caros. Mejor. Son más caros, no sabes bien qué composición tienen muchas veces, tienen azúcares que a lo mejor nos llevan más disfrazadas de una forma o de otra, y la verdad que totalmente de acuerdo, Lourdes. Gracias. A ti. Vale, creo que han preguntado también, los productos light, eso de antes. Algo de alcohol, bueno, ahí mientras menos mejor, ¿vale? Y ahora con el tema del COVID, tenemos que tener en cuenta que el alcohol va a deteriorar nuestro sistema inmunitario, ¿vale? Puntualmente lo podríamos tomar, pero en la medida que podamos debemos no tomarlo para que nuestro sistema inmunitario esté lo más fuerte posible y podamos hacer frente en caso de que nos contagiemos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que, por ejemplo, la cerveza o el vino va a tener una respuesta en la glucosa, pero bueno, ahí intentar de manera puntual y ajustarlo con la insulina que os vayáis a administrar en esa comida o en esa toma. Yo creo, Lourdes, que ahí se refiere más porque como el alcohol normalmente suele tender a producir hipoglucemia,
Claro, Sí, vale. que es mejor combinarlo con los refrescos light o con los Vale, normales. vale. Creo que va por ahí la pregunta, no sé si es Claro. así, María del Mar. Sí. Vale, perdona. Bueno, ahí quizás, pues para compensar un poco sería más interesante con refrescos, ¿no? Porque al final, con refrescos light no nos va a aportar esa cantidad de glucosa. Entonces, quizás pues sería una opción buena compaginarlo con un refresco, con una Coca-Cola, vamos, que tampoco, por no decir marca, pero bueno, que con una Coca-Cola, la tónica, por ejemplo, tiene bastante azúcar, por si lo tomáis sola también, que aunque sea amarga no quiere decir que no tenga azúcar, que tiene casi igual que una Coca-Cola, ¿vale? Entonces, eso también tenerlo en cuenta, que muchos pacientes se piensan que la tónica no tiene azúcar, pero tiene una cantidad de azúcar considerable y así contrarrestar un poco esa hipoglucemia, pues con el refresco con azúcar mejor que el light en principio. O incluso acompañarlo con algo de comida, ¿no? Si es la cerveza o el vino, pues ahí sumarlo y ya está. Vale, pues si tenéis alguna duda más. ¿Alguna Bueno, pues duda? en principio, si nos plantearan alguna duda, Lourdes, si no te importa, te la trasladamos. Vale, sí, lo que queráis me Y preguntáis. muchísimas gracias de verdad por haber Nada, pasado todo este rato con nosotros y habernos enseñado pues tantas cosas que muchas veces se nos escapan, aunque estemos acostumbrados al día a día a contar raciones, los índices glucémicos, pues hay veces que hay detalles que se nos escapan y que tenemos que tenerlo en cuenta para poder manejar bien la diabetes. Muchísimas gracias. nada, vosotros no sabía muy bien cómo enfocarlo, pero bueno, espero si repetimos, pues nada, encantada. Claro que sí, nosotros, yo por lo menos encantada de que repita y creo que a los demás, pues siempre que vayamos ampliando conocimientos, pues mucho mejor. Claro. Vale, pues gracias a vosotros por escucharme este ratito. Pues gracias. Muchísimas gracias, Gracias. Lourdes. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós. Hasta luego. Chicos, ¿está? Fran, ¿Me oyes? ahora, ¿me oyes tú? Sí. ¿Qué? ¿Estamos solos ya? No, que va. No. Espera, que voy a finalizar la reunión. Venga. Vale.